Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener pues a dos de nuestras invitadas virtualmente por el desabastecimiento superado rápidamente de combustible en el país, pero ellas se enteraron un poquito tarde, entonces no lograron entrar en la normalidad que se anunció sobre las 7 de la noche, no lograron llegar, pero aquí están con nosotras para poder hablar de estas de estas fundaciones que son tan importantes, sobre todo porque tienen la capacidad de formular soluciones y hacer investigaciones en territorio y no desde el centro, que es uno de los elementos que me parece más importante. Yo quiero saludarlos a todos y partir de una frase que le acabamos de escuchar a Luis Carlos Sarmiento. Hay que aprender a trabajar con las reglas de turno. Con las reglas de hoy distintas, en las iniciativas regionales, las PRO como fundaciones, ¿cómo se articulan para garantizar el desarrollo, para trabajar en el desarrollo? Entonces, la saludo y empiezo, si me permite, María Carolina, con quienes están afuera. Empiezo con María Isabel Ulloa de ProPacífico. Cada una tiene 3 minutos para una presentación inicial y luego abrimos la conversación. María Isabel. Gracias, muy buenos días a todos. Feliz de estar aquí, así sea virtual. Yo creo que las PRO son esa demostración de que los empresarios le apuestan al desarrollo, que creen que tener un entorno, un territorio que tenga todas las condiciones, no solamente para que sus empresas sean prósperas, sino que para que la comunidad y el territorio funcione, es una necesidad. ProPacífico resurge hace 10 años, 9 años, justamente con ese propósito. Hoy son 45 empresas vallecaucanas y de muchas partes de Colombia que tienen injerencia en el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano, que se suman, se reúnen a pensarse en el desarrollo, a articularse no solamente con el sector público, sino también con la comunidad, a pensarse en ese desarrollo, en la educación, en la infraestructura, en el medio ambiente, y entre todos buscar esas soluciones con una mirada de largo plazo, porque ahora lo estaban diciendo, los mandatarios tienen un periodo de 4 años. Con los incentivos que eso genera, los empresarios y la comunidad, la sociedad civil se queda, y por eso las PROs tenemos algo muy importante, y es esa mirada de mediano y largo plazo, esa mirada de desarrollo, sin importar quién está en el gobierno, sin importar posiciones políticas. Nuestra única posición política es el desarrollo, y esto existe por los empresarios. Tenemos una diferencia muy importante, por ejemplo, con los gremios, no porque unos seamos mejores que otros, todos somos parte de esa institucionalidad que es apoyada por el sector privado, pero nuestro enfoque es pensarnos en el desarrollo de nuestros territorios, en los territorios, y obviamente a través de la red PRO, donde todas las que estamos aquí y 11 PROs más nos articulamos para pensar en país. Gracias, María Isabel. Me parece interesante retomar en un ratico un poquito eso de mediano, largo plazo, sin posición política distinta al desarrollo y fundamentados en empresarios, pero hasta dónde se puede trabajar con el sector público o se debe trabajar con el sector público, o si desconocer el sector público no tiene pues una dificultad para llevar a cabo el desarrollo territorial. María Carolina Castillo. Diana, muchísimas gracias al Grupo PRISA por esta invitación y la posibilidad de compartir con todos los avances de esas organizaciones y es una tarea grande de pedagogía, ya lo decía María Isabel, que tenemos en ciernes, y es lograr diferenciar y explicar la pluralidad y la diversidad de la institucionalidad privada, de la institucionalidad empresarial al servicio del desarrollo del país. Lo primero es que desde hace más de 100 años los empresarios vienen consolidando una institucionalidad empresarial al servicio de Colombia, con una mirada particular en el bien común y en el desarrollo de largo plazo. Y tienen una institucionalidad que podríamos dividir en 4 bloques. Unas que se dedican al crecimiento e inclusión, donde nos encontramos nosotras, las organizaciones PRO, los gremios, el Consejo Privado de Competitividad. Otras fundaciones y otra institucionalidad dedicada a la transformación, donde muchos de los que veo aquí están presentes, están las fundaciones familiares.
Otros a promover el conocimiento. Gran parte de la universidad privada es financiada por el sector privado y centros de pensamiento de gran relevancia que han marcado la discusión en esta coyuntura tan particular que estamos trasegando en estos años, ANIF de desarrollo, contribuyen a generar una mirada técnica con datos y ponerla en la conversación pública. Y por último, unas organizaciones del sector empresarial dedicadas a la promoción de la democracia. Y aquí cumple particular rol y papel los medios de comunicación. Y desde Pro Bogotá tenemos el mandato de contribuir al desarrollo con un apellido, y es que lo hacemos desde la perspectiva territorial, con foco en las entidades territoriales. Y aquí los empresarios avisoraron con muy buen tino y prospectiva que son las entidades territoriales, los municipios y los departamentos, ya lo decía Fernando Carrillo, la base de un nuevo modelo constitucional en virtud del cual la planeación del desarrollo se hace desde abajo para arriba, no desde la nación como se hacía bajo el régimen de la Constitución de 86, sino que son los municipios y los departamentos los principales actores. Y en un mundo que para el año 2100 se espera que concentre el 68% de la población mundial, donde el 80% del PIB se produce en las ciudades, planear bien las ciudades es tal vez la ecuación estructural más estratégica para resolver el desafío de la crisis climática. Solo podremos resolver la crisis climática si logramos hacer una transformación de las ciudades. Y ese es el rol de una fundación como Pro Bogotá, contribuir en esa mirada de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo volvemos esta ciudad y esta región que le aporta el 31% del PIB al país una región biomimética, atractiva para el talento humano, donde la gente se quiera formar, que concentra el 40% de las universidades de mejor calidad en el país? ¿Cómo le damos una robustez institucional que responda a esos desafíos? Y ahí venimos trabajando desde Pro Bogotá en dos miradas muy particulares, Diana y al auditorio. La primera, una institucionalidad que responda a los desafíos democráticos. ¿Y cómo lo hicimos? En el año 2019, Pro Bogotá lideró a la bancada de representantes a la Cámara por Bogotá, con un activismo muy presente de la presidencia de la Cámara de Representantes para que hubiera en Bogotá segunda vuelta. Estabilidad de reglas democráticas para que este fuera un mandato más legítimo, más robusto. Y se logró por primera vez en la elección del alcalde Galán, logró contar con el 49% del respaldo popular, más legitimado, más capacidad desde el Estado para hacer grandes transformaciones. Concepción y acompañamiento por parte de Pro Bogotá. Y la segunda, que es una de las que nos sentimos muy orgullosos, es también una reforma constitucional que buscó darle una gobernanza supramunicipal a un conjunto de entidades territoriales que son Bogotá y los 27 municipios de entorno que durante 50 años no pudieron ponerse de acuerdo en un mecanismo de gobernanza supramunicipal. Y esta la diseñamos, la concebimos, la acompañamos en su tránsito político, tanto en la reforma constitucional como después en la ley, y la seguimos acompañando hoy técnicamente, y es la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Una institucionalidad que da respuesta específica a una gobernanza única en el país, específica para estos municipios, que incluye al departamento y que es una institucionalidad que da respuesta a los desafíos del siglo XXI. Y nosotros creemos que esta es la forma como la empresa responde a las dos caras de la mirada ética que, en palabras de Adela Cortina, son la responsabilidad principal de la empresa. Uno, poner el capital al servicio de resolver los problemas de los ciudadanos, y el segundo, desarrollar el mayor potencial de sus colaboradores y el entorno en el que se desenvuelve. Gracias, María Carolina. María Viviana, un gusto volverla a ver. Adelante con sus 3 minutos, desde Pro Antioquia. Diana, gracias. Me alegra mucho volverte a saludar. Quiero saludar a María Caro y a Marisa. Por supuesto, agradecerle al Grupo PRISA, a Alejandro Santos y a Fernando Carrillo, a quien me hubiera encantado poder saludar, agradecer esa voz de aliento al liderazgo femenino que todavía sigue haciendo mucha falta. Las mujeres seguimos todavía buscando tener ese lugar en el debate, encontrar la propia voz, mientras afuera esperan que sigamos siendo complacientes. Así que gracias, Fernando, por esas palabras. Y decirles a todos pues que me hubiera encantado estar presencialmente allá. Desafortunadamente, ante la incertidumbre de la operación aérea,
decidimos conectarnos y garantizar la presencia en este espacio, pero viendo cómo quedó configurado este foro, viendo a María Caro Pro Bogotá físicamente con ustedes y en cambio María Isabel de Pro Pacífico y yo de Pro Antioquia conectadas, pues los invito a que este símbolo sea también una excusa para que reflexionemos de lo que ocurre en las regiones de este país. Así que, bueno, nada ocurre por casualidad y aprovecho para mandar también ese mensaje, que sé que es uno de los temas que vamos a conversar en este espacio, Diana. Pues un poco de Pro Antioquia. Pro Antioquia tiene 50 años y me gusta decir que son 50 años porque eso no es una iniciativa que nace ni como respuesta a una coyuntura ni como respuesta a un gobierno. Hace 50 años un grupo de empresarios, eso es una institución 100% privada, que nace bajo el convencimiento de que ante la magnitud de los problemas públicos, y por problema público entendamos la deserción escolar, el hambre, la seguridad alimentaria, la seguridad como bien público, o cualquiera que decidamos, ante la magnitud de los problemas públicos, el sector privado tiene mucho que aportar en la solución de esos problemas públicos y por eso nace Pro Antioquia. No para suprimir al Estado, sino como bien lo decía en su introducción Fernando Carrillo, pertenecemos a esa categoría de lo público no estatal, sino por el contrario, para trabajar con el Estado, con la academia, con las organizaciones sociales y con quien haya que trabajar para tratar entre todos, desde las visiones de cada uno, de poner ese problema en el centro, entendiendo que hay diferencias, porque yo creo que hay que reconocer que existen diferencias, pero reconociendo esas diferencias, poner ese problema público en el centro y entender que ese problema público es un problema público que nos convoca a todos, y que entre todos debemos aportar a la solución de ese problema público. En Pro Antioquia estamos convencidos de que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y por eso nuestro actuar tiene una agenda social que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 50 años, donde hay ejecuciones visibles, reconocidas por todos ustedes, como el Metro de Medellín, el Aeropuerto José María Córdoba, el Parque Explora, Ruta N, pero también programas sociales, la apuesta social más importante de esta región, como lo fue Buen Comienzo, y lo sigue siendo Buen Comienzo, entre muchas otras. Y estamos convencidos que la agenda social nos pertenece a todos, no está suscrita a ninguna orilla ideológica, y por eso seguimos trabajando por el convencimiento de que lo público nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos y que desde el sector privado tenemos mucho que aportar en la solución de los problemas públicos y en la construcción y en el cuidado de lo público. Gracias. A mí me gustaría preguntarle a cada una, y ya de alguna manera lo ha planteado María Carolina, pero quisiera que no fuera en el escenario del trabajo de alguna manera institucional, sino del trabajo concreto de desarrollo, ¿dónde me pueden dar un ejemplo del mayor aprendizaje, del mayor acierto que han podido tener en el diseño desde estas PRO en cada una de sus regiones? ¿Cuál es ese acierto que pudieron lograr en conjunto empresarios y sector público que le pudieran contar como experiencia al auditorio? Vamos con Pro Pacífico, María Isabel. Bueno, pues son muchos aciertos, creo yo, y justamente por eso defendemos esta institucionalidad y todo lo que hacen los empresarios apoyando este tipo de instituciones. Pero voy a poner dos ejemplos. Uno, en el caso de Pro Pacífico, Compromiso Valle. Compromiso Valle surge en el marco del estallido social. Creo que muchos de los que están presentes me han escuchado esta historia. Una historia de unión entre el sector público, el sector comunitario y las empresas, empresarios que decidieron salir a las calles a hablar, a conversar y a entender que además de hacer todo lo que hacen, pagar impuestos, tener programas de responsabilidad social, generar riqueza para que la economía funcione, debían salir a las calles y entender qué era lo que estaban reclamando o pidiendo esos jóvenes. Y creo que esta unión que hoy suma a 705 empresas,
705 empresarios de todos los tamaños, demuestra que esa articulación público-privada y comunitaria es posible. 3.500 empleos, más de 67.000 personas, como lo decía, y emprendimientos, 20.000 emprendimientos de eso que hoy se llama economía popular apoyados y que hoy tienen conexiones comerciales con muchas de esas empresas. Ese yo creo que es un logro que a todos nos enorgullece y que debemos seguir fortaleciendo y ojalá en más partes del país se haga. Pero también articulaciones para que se den, y Mariana lo hablaba en el caso de ProAntioquia, pero también lo tenemos acá, la vía Buga-Buenaventura. Estábamos hace poco celebrando ya la finalización de los últimos 35 kilómetros, nuestro tren de cercanías que está a puertas de arrancar, y así una cantidad de proyectos en los que la articulación público-privada, una entidad como ProPacífico, estando encima, no reemplazando el Estado porque nunca pretendemos hacerlo, pero sí trabajando con él, haciendo que esa visión de mediano plazo, esas tareas de mediano plazo que, por ejemplo, la educación no la exige. Los temas de educación no se resuelven de un día para otro. La educación tiene resultados, pero en el mediano plazo. Y no podemos darnos el lujo de tener solamente políticas de gobierno, sino de Estados. Y ahí están las PROS y ha estado ProPacífico para hacer, pensando en los resultados, en las transformaciones sociales, una de nuestras obsesiones y por eso estos resultados. María Isabel, ¿cuáles son los escenarios que abren la participación a escuchar a las comunidades? ¿Cómo se da ese ejercicio de determinar dónde hay que trabajar? Por ejemplo, Compromiso Valle es un ejemplo de eso, es una respuesta al estallido social. Pero luego, ¿cómo se construyen las salidas escuchando a la comunidad? Porque me imagino que ahí es donde está la diferencia entre la formulación desde el centro y la formulación desde el territorio. Pues mira, yo lo digo mucho abiertamente, pero Pacífico pues también es creada en el 69, pero queda dormida por algunos años y es hace 9 años que resurge. Y al comienzo en este resurgimiento, de pronto uno podría decir, estábamos demasiado enfocados en lo técnico, en las oficinas, en Cali, pero igual en las oficinas, pensando en Buenaventura, en esa competitividad, insisto, solamente pensando en lo que de pronto los números nos mostraban. Y ese estallido social, ese Compromiso Valle nos ha mostrado cómo esa conversación con las comunidades, ese escuchar, ese entender la realidad es que de pronto las cifras frías no te dan, no te dan todo el panorama, no te deja ver que de pronto sí, efectivamente son muy importantes y voy a hablar del caso de Buenaventura. Es muy importante la conectividad al puerto, que tengamos las terminales portuarias que tenemos hoy, pero también entender la realidad que tenemos una Buenaventura que tiene unos niveles de educación, de calidad educativa muy malos, de los peores de Colombia, que no tiene 24 horas de agua potable. Y ahí es donde la comunidad, entender esa realidad se vuelve fundamental. Y a nosotros, como ProPacífico, nos ha cambiado, no las prioridades en el sentido de que seguimos apostándole a la competitividad, seguimos apostándole a esos grandes proyectos, pero también hemos tenido la capacidad de, por ejemplo, en Buenaventura, entender que Buenaventura es puerto, pero sobre todo es un municipio, un distrito lleno de gente que quiere vivir en paz y también alcanzar el desarrollo. Gracias, María Carolina. Diana, voy a dar 3 ejemplos relativamente breves. El primero fue un programa que desarrollamos del COVID-19, que se llamó Empresas que Salvan Vidas. Y ahí la plasticidad de estas organizaciones privadas nos permitió dar una respuesta a partir del conocimiento y de los datos muy eficiente para generar las capacidades que la ciudad de Bogotá necesitaba en 3 frentes. Camas UCI. Y entonces entendimos que esta era una ciudad, a partir de los datos y del mejor conocimiento que tenemos, donde el 85% de su población está en el régimen contributivo, el 68% de las camas hospitalarias están en IPS del sector privado. Entonces, ¿cómo diseñar una respuesta que atienda a esa urgencia que había en las soluciones, en particular de camas UCI para atender el COVID? Y lo pudimos hacer muy rápido. Nuestras camas, 23.000 millones de pesos que aportó el sector privado en ese momento, llegaron primero que las del distrito e incluso que las de la nación. Acompañamos esa estrategia de fortalecimiento de capacidad de respuesta, además con toda una mirada de cerco epidemiológico. Entonces teníamos un boletín con varios de los aliados que están aquí, cada 3 meses entendiendo cómo funcionaba el cerco epidemiológico, y en alianza con la Universidad del Rosario contribuimos a financiar muchas más pruebas
para que se practicaran en tiempo muy eficiente con unos sectores focalizados, y ahí la Andy nos ayudaba a marcar la parada para levantar esas restricciones que se dieron, que en el caso de Bogotá fue la ciudad que duró más días cerrados durante el COVID y que el impacto en pérdida de empleos y etc. fuera el menor. Y el último de los elementos fue cómo dotábamos de mejores elementos de bioprotección a los trabajadores del sector salud. Y entonces diseñamos un kit que tuvimos la capacidad de distribuir a 486.000 trabajadores del sector salud en Bogotá. Ese es un foco particular que, si bien la salud no es uno de las miradas de ProBogotá, pudimos adaptarnos a responder a esa necesidad. El segundo es un programa que nosotros hemos denominado Juventud 500 y que responde a esa brecha de inclusión laboral de los jóvenes en nuestro país. Y entonces lo que quisimos fue dar una respuesta con mirada de largo plazo, que es tal vez la perspectiva más interesante que tienen esas organizaciones, y es lograr que en el año, cuando Bogotá cumpla 500 años, su mercado laboral se haya transformado y sea uno que sea capaz de incorporar de mejor manera a ese bono demográfico, a esos jóvenes, esa pluralidad y ese talento, con una mirada específica a partir de una encuesta que hace ProBogotá hace 3 años, y consiste en que tenemos un reto enorme por superar, y es que aún hoy las empresas solo buscamos a los trabajadores por vía de referidos, en un porcentaje que equivale al 80%. 80% de nuestros trabajadores no los buscamos en la sociedad abierta, no vamos a las universidades a perseguirlos, sino que lo hacemos por vía de referidos. ¿Cómo ¿Por logramos? vía de referidos? De referidos. De referidos a través de las entre empresas. nuestro entorno. Entre nuestro entorno. No abrimos el espectro a buscar por fuera de nuestros colaboradores tradicionales. Entonces, ¿cómo nos abrimos para lograr que Pero esas ahí no poblaciones… entiendo muy bien el tema de referidos. O sea, las empresas tendrán, me imagino, una serie de empresas que participan del trabajo de ProBogotá. ¿Tienen dentro de esas empresas referidos que les llegan a ustedes? ¿Y hay una base de datos o cómo funciona? No, señora, la encuesta es una encuesta que se hace a las empresas en Bogotá, y son ellas quienes, cuando van a buscar un trabajador, lo hacen no en el mercado abierto del trabajo, sino a partir de sus referidos. Y entonces lograr abrir la vinculación de trabajadores a las empresas, ir a los jóvenes de menores condiciones socioeconómicas, es una meta que nos trazamos. Y diseñamos un programa muy interesante de inclusión empresarial o de prácticas empresariales que dura una semana, y lo que hacemos es escoger programas de colegio que tengan formación técnica o tecnológica y que sean compatibles con la vocación de la empresa. Y lo que hacemos es afinar la vocación de los estudiantes de colegio, y escogimos colegio porque el tránsito inmediato de la formación escolar a la formación superior en Bogotá sigue siendo muy limitado. Solo 38 estudiantes que terminan el bachillerato pasan inmediatamente a su formación superior. Y por eso quisimos en ese nicho lograr conversar de manera más asertiva con esos estudiantes y tenerlos en una inmersión empresarial durante una semana para que afinen su vocación y las empresas también tengan la posibilidad de ampliar el espectro de cómo buscan a sus colaboradores. Y creemos que esto nos funciona en una doble vía. Estamos muy satisfechos con los resultados del programa y esperamos el año entrante poder llegar a 1.200 jóvenes de los colegios de estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Bogotá. Y además es una manera distinta de aproximarse al rol empresarial y de conocer el rol empresarial, ya no solo en lo teórico, sino a partir de una mirada experiencial. Y el tercero sí es la mejor institucionalidad pública para la ciudad de Bogotá. Esta es la metrópoli más grande del país, 11 millones de habitantes, 31% del PIB del país, y necesita unas mejores reglas de competitividad y de eficiencia. Y esa es una tarea a la que nos dedicamos todos los días. Lo hemos hecho ya con una mirada supramunicipal con la región metropolitana, lo hemos hecho ya con un robustecimiento de la legitimidad del alcalde a partir de la segunda vuelta, y tenemos el foco puesto en la escala local. 33 nuevas localidades ha definido el instrumento de planificación urbana de Bogotá adoptado en el 2021, y ahora necesitamos entender muy bien cómo va a ser la gobernanza de esas localidades y cuál va a ser las competencias, las tareas que van a tener en esa que es la escala del ciudadano. ¿Cómo evita una entidad como ProBogotá, con el tamaño de ciudad, la politización? ¿Cómo le garantizan el acceso, digamos, a todo aquel que puede alimentarse de los insumos de ProBogotá para hacer propuesta política?
Varias consideraciones. La primera es que Bogotá, con esta gran diversidad y pluralismo político, difícilmente capturable por una sola mirada ideológica. Entonces, en Bogotá encuentras todas las corrientes ideológicas. Y conversamos con todos. Y tenemos unos mecanismos de participación en las recomendaciones que hacemos, muy guiados por instrumentos que han sido empleados en otros modelos de escala metropolitana, en particular en Buenos Aires, en el Gran Londres y en Santiago de Chile, y que nos han brindado la cooperación de la banca multilateral. Entonces, en los mecanismos de metropolización y de participación para la co-creación de las soluciones de las metrópolis, nos hemos valido mucho de metodologías del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha acompañado estos 10 años en Pro Bogotá. María Viviana, en Pro Antioquia. Ya había mencionado varias, Metro, el Parque Explora. Hábleme un poquito más de esa construcción, de esos aciertos. Diana, hablaré de en qué estamos en este momento y quisiera mencionar algunos de los aciertos en los que hoy en día, estas aventuras en las que estamos y que han resultado muy bien. Lo primero, quiero decir que también parte de lo que hacemos estas instituciones, además convencidas de que las personas pasan, que los ciclos de gobierno tienen un inicio y un fin, pero que las instituciones permanecemos, pues en ProAntioquia nos hemos propuesto junto con otras instituciones antioqueñas, con Fama, EAFIT, Breakthrough, proponer una conversación de futuro a la región. Y de ahí sale un trabajo que iniciamos el año pasado que se llama la Estrategia Emergente de Antioquia, que lo menciono porque ese trabajo puso en esta región, dinamizó la conversación en esta región en un momento donde es fácil dejarse llevar por la coyuntura, desanimarse por el tuit del día. Estas instituciones, a los líderes también nos corresponde, y es una responsabilidad, traer optimismo a la conversación. Y esa conversación puso en evidencia lo que estaba ocurriendo en Antioquia, que ha sido muy interesante, porque Antioquia ha logrado, de cierta forma, transformar su legado industrial desde el punto de vista económico, y permitir, además, en Antioquia están emergiendo unas industrias que son muy relevantes. Y quisiera mencionar algunos datos que probablemente la audiencia hoy no conoce. Medellín hoy es la ciudad con más nómadas digitales per cápita en América Latina. Por ejemplo, mencionar que tenemos un boom de empresas de servicios dedicados a la creatividad. Además que las empresas que hemos denominado de la Antioquia Emergente, que la Antioquia Emergente son esos sectores dedicados a la creatividad, a la hospitalidad, a esos otros sectores que tradicionalmente no los habíamos visto o que no éramos tan reconocidos y que hoy en día están mandando la parada. Quiero decir que hoy en día esas industrias son los responsables de más de la mitad del empleo de alto valor de esta región. Y por empleo de alto valor me refiero a empleos de más de 5 millones de pesos. Según datos de Confama, solo en turismo se crearon más de 5.000 empleos formales, lo cual es muy importante. Entonces, lo primero es decirles, estamos, por supuesto, honramos el pasado de lo que ha sido esta institución, pero estamos comprometidos con proponer conversaciones de futuro, y uno de esos fue la conversación alrededor de Antioquia Emergente, que además permeó los planes de desarrollo de Medellín Distrito y de la Gobernación de Antioquia. Entonces, unas movidas que se propusieron en ese momento como materialización de lo que era Antioquia Emergente, y por movidas quiero decir una reflexión de muchos en esta región, de muchos, tanto instituciones como personas de muchísimos sectores, alrededor de qué deberíamos hacer para detonar el desarrollo de esta región por los próximos años. Eso quedó consignado y materializado en los planes de desarrollo, que es parte también de lo que hacemos estas instituciones en ese trabajo junto con el sector público. Eso como una primera ejecutoria exitosa. Lo segundo, mencionarte un compromiso de esa institución con las nuevas generaciones. Yo creo que esas instituciones que lideramos solo serán sostenibles en la medida en que se apropien de ella a los jóvenes, las futuras generaciones. Y por eso en ProAntioquia tenemos un programa de liderazgo público que se llama Liderario. Liderario lo que hace es buscar y queremos desafiar la idea de que no existen líderes. Nosotros estamos en este momento en convocatoria abierta buscando líderes, y lo que nos faltan son cupos para becar a los líderes. Estamos llenos de líderes que están comprometidos con lo público, y a esos líderes los becamos.
los becamos en un programa seguramente muchos de los que están ahí en el auditorio han sido maestros de la Escuela de Liderazgo nuestra, el liderazgo público, porque queremos que lo mejor, así como hay grandes líderes de lo privado, queremos que los mejores líderes también vayan a lo público. Pero con los jóvenes también estamos comprometidos desde el empleo y acabamos de lanzar la segunda versión de la Alianza por el Empleo. Durante la pandemia la lanzamos, creamos 6.800 empleos y ahora junto con la gobernación y con la alcaldía lanzamos la segunda versión enfocada solamente a jóvenes y a mujeres, básicamente porque son los grupos poblacionales pues con una mayor tasa de desempleo en esta región. Y termino mencionando algo que ha sido muy exitoso en ProAntioquia, y es la plataforma de obras por impuestos. Y quisiera contarles un poco para que ustedes entiendan por qué es importante lo que está pasando con obras por impuestos. Primero, obras por impuestos fue un mecanismo que trajo el acuerdo de paz. Y eso lo resalto porque quiero decir, el compromiso de los empresarios con la paz existe, y lo que ha sido la plataforma Obras por Impuestos de ProAntioquia es un resultado evidente de ese compromiso. En este último año que acaba de pasar, más de 42 empresas antioqueñas que hacen parte de la plataforma Obras por Impuestos de ProAntioquia, trajimos 207.000 millones en obras por impuestos. Y con eso quiero decir, recuerden, eso va dirigido únicamente a municipios PEDET y SOMAC que están regulados. Además, municipios PEDET y SOMAC quiere decir municipios con menor institucionalidad, con mayor pobreza, con menor capacidades, y a esos municipios va dirigida esa inversión. ¿Qué quiero decir? Además, para que contrasten la cifra, porque hoy Antioquia es la región que lidera el cupo CONFIS, que lidera la mayor cantidad de recursos del cupo CONFIS. Para que ustedes contrasten esta cifra, la gobernación de Antioquia, este departamento, tiene únicamente 190.000 ingresos de libre destinación. Y en ingresos tributarios son 2 billones de pesos, lo cual significa que en esa plataforma de ese sector privado estamos trayendo el 10% de los ingresos tributarios de la gobernación de Antioquia. Entonces, hay tres iniciativas que desde el sector privado se están movilizando, que están generando desarrollo y que no están produciendo resultados inmediatos ni que se van a desaparecer, sino que estamos además comprometidos con esa conversación de futuro y trabajando con las generaciones futuras para garantizar la sostenibilidad del modelo en el largo plazo. Muchas gracias, María Viviana. Una gran noticia esta última información que nos da. Me gustaría, y ya lo pisaba ahora María Viviana con el tema de la conversación a futuro, la mirada a futuro de las otras PRO, en términos de proyectos, en términos de estrategias, ¿dónde están viendo esas necesidades en el largo plazo? ¿Hacia dónde están ustedes planteando el foco? Pero también me gustaría saber si hay algún tipo de transversalidad entre las 11 PRO, si hay algún trabajo conjunto, a pesar de las diferencias. Por ejemplo, Pro Barranquilla tiene un foco más en lograr las inversiones. Ya hemos escuchado cómo funciona Antioquia y cómo funciona Pacífico. María Carolina. Diana, muchas gracias y empiezo por la segunda parte de la pregunta. Sí, hemos hecho un trabajo liderado por María Viviana y María Isabel de tratar de articular esa agenda de las 11 organizaciones PRO. Y en el mes de abril de este año lo que acordamos es que sean esos proyectos transversales que conectan y que generan mayor competitividad regional. Los puertos, los aeropuertos, los sistemas de abastecimiento de agua potable que aquí tanto se ha mencionado, porque una de esas PROs es Santa Marta, semejante ciudad con esa riqueza de historia que no tiene hoy un sistema de acueducto. Y ya ellas seguramente profundizarán en esa mirada de conjunto y cuál es la agenda colectiva que nos junta en ese trabajo como red. Y en el caso de Pro Bogotá, ¿cuál es nuestra mirada de futuro y cuáles son los desafíos que estamos viendo para los próximos años? Uno muy importante es una premisa que quedó por iniciativa de Pro Bogotá y en particular de nuestro director de futuro del Empleo y Desarrollo Económico, Jesús Dulce, y es la misión de ingresos para la ciudad de Bogotá. Bogotá quedó en los últimos 4 años golpeada en su capacidad fiscal y necesitamos repensarnos la forma como las ciudades se financian, y esa es una tarea que esperamos en el próximo mes de septiembre, junto con la Alcaldía de Bogotá y un grupo de expertos para proponer, ojalá en el mes de febrero del próximo año, un nuevo acuerdo de tributación para la ciudad de Bogotá. Lo segundo es desarrollar 2 institucionalidades que quedaron en la región metropolitana, una tan necesaria que es la Agencia de Movilidad Regional,
todos los vemos en el mundo, cómo funciona la interacción entre los multimodos o la multimodalidad en materia de trenes, metros y sistemas BRT, y eso es parte de lo que venimos trabajando y proponer. Y lo segundo es el mercado regional de servicios públicos, sí, que lo estamos viviendo hoy con el desabastecimiento de agua, los desafíos grandes del abastecimiento de esta región para los próximos 100 años. Cundinamarca tiene una limitación y es que está ubicada en un sitio donde es muy difícil tener unas fuentes superficiales de abastecimiento, y entonces aquí viene un reto enorme. Y el segundo y más reciente tiene que ver con la garantía del suministro eléctrico. Hemos oído en los últimos meses al señor director del Grupo de Energía de Bogotá señalando que si Bogotá no logra terminar las 105 torres de transmisión eléctrica que se encuentran ya planificadas, financiadas y en proceso de licenciamiento social y ambiental, seguramente a partir del año 2027 esta ciudad empezará a tener desabastecimiento de energía. Y estamos en una apuesta enorme por la sostenibilidad ambiental y por electrificar todo el sistema de transporte público masivo. Los regiotrames son eléctricos, el metro es eléctrico, y tenemos que darle una respuesta eficiente a esa demanda, ya no solo de mayor generación energética en el país, sino de poderla traer al centro del mismo. Culminar un ejercicio que hacemos de planeación territorial de manera participativa con las comunidades, y hemos vinculado casi a 400 organizaciones en algo más de 17 municipios, y hacemos una prospectiva a 50 años de cómo puede ser la vocación territorial para romper la tendencia de crecimiento actual, que es ineficiente en el consumo del suelo y con gran impacto en la sostenibilidad ambiental. Escalar el programa de Semana Empresarial y lograr consolidar un capítulo de Pro Bogotá que hemos denominado Pro Soacha, y poder atender de mejor manera a este municipio que tantos desafíos en materia de superación de la pobreza impone a esta región. Gracias. María Isabel. Bueno, pues el que sigue o en que el próximo, la visión de mediano plazo y de largo plazo de ProPacífico, nosotros todo lo que hacemos y en todo lo que nos encaminamos, sean proyectos o iniciativas, son enfocadas en un conocimiento muy claro y una priorización claro de las necesidades de nuestra región. Pero para nosotros el centro de lo que hacemos es esa generación de alianzas, porque somos unos convencidos de que no lo podemos hacer solos, que es fundamental trabajar con lo público, trabajar con la comunidad y evidentemente que los empresarios en su conjunto asimismo trabajen de la mano. Y finalmente eso nos lleva a hacer que las cosas pasen, a que las transformaciones se den. Sin duda, en ese proceso, ProPacífico ha encontrado muchos asuntos en los que tenemos que seguir trabajando, como con la conectividad al puerto de Buenaventura, el dragado de profundización al puerto, la petar Cañaveral en Cali, para ponerles unos ejemplos que tenemos que seguir insistiendo que sean una realidad. Pero hay algo que está en el centro de lo que hemos estado viendo en nuestros datos, y es la educación. La educación que hoy no solamente nos exige que todos como sociedad estemos enfocados en ella para mejorar la calidad educativa, sino para empezar a entender qué es lo que está sucediendo con la deserción. ¿Por qué en Compromiso Valle nos estamos encontrando una cantidad de jóvenes que desertan del colegio en séptimo, en octavo, que no encuentran en la educación ese futuro, que no tienen referentes en la sociedad y por eso terminan desertando y entrando a las filas de la ilegalidad? Y ahí la educación para ProPacífico se vuelve fundamental en esa mirada de mediano y largo plazo. Eso con unos resultados y unas consecuencias o seguramente unos impactos en términos de seguridad ciudadana, que obviamente, y como todo, no, para nadie es un secreto, en el suroccidente colombiano la seguridad es un tema que es absolutamente retador. También importante resaltar que para ProPacífico y para el Valle del Cauca, Compromiso Valle llegó para quedarse. Somos la unión a partir de la diversidad que está generando cambios en el relacionamiento que tenemos como sociedad. Estamos generando confianza y capital social, y esto aquí seguirá en la agenda como una columna vertebral de no solamente el ProPacífico, sino de toda nuestra región. También estamos llevando este proceso, estas buenas prácticas al norte del Cauca, y como les digo, esperamos que siga replicándose en todo el país. Sobre la Red Pro, como bien lo decía María Carolina, nosotros llevamos muchos años. Creo que de los que están aquí, pues lo primero,
resaltar que de las 11 pros todas somos mujeres menos un hombre, entonces las mujeres al poder en las pros. Nos reunimos y yo creo que yo soy la más vieja como directora, llevo ya 6 años, entonces soy la que llevo cargando un poco esta idea de unirnos, de hablar. Y como bien lo decía María Carolina, este año decidimos unirnos con 2 objetivos muy importantes, o 3. El primero, que la gente conozca más lo que son las pros y cómo trabajamos juntas. Segundo, en esos proyectos regionales que muchas veces sentimos que hay una competencia entre las regiones, pero realmente cuando uno lo ve en el mapa, todo tiene sentido. Trabajar para el puerto de Buenaventura, pero también para una conexión a la Orinoquía. Todos necesitamos petares, no solamente la de Cali, también en Risaralda hay necesidades de petares. Y así sucesivamente empezamos a entender que muchos de los proyectos que veíamos como unas necesidades regionales realmente son unas necesidades nacionales y que las pros estamos en ese trabajo de visibilizarlas, ponerlas en la agenda y que se vea que cada peso invertido en una región realmente lo que significa es desarrollo para Colombia. Todo esto, repito, es muy importante por el foro en el que estamos, los empresarios detrás, no pensando en sus intereses particulares, sino pensando en Colombia, en las regiones y en Colombia. Y lo tercero, que no es menor y que lo hemos, Alejandro lo habló al comienzo y creo que lo hemos insistido mucho, María Viviana, el desarrollo y las cosas pasan es en las regiones. Muchas veces las decisiones se toman en Bogotá, excesivamente en Bogotá, y lo digo yo que fui funcionaria pública, que estuve parte de mi vida viviendo en Bogotá. Cuando uno viene a vivir a las regiones se da cuenta que las decisiones se toman en exceso en Bogotá. Y parte de lo que estamos buscando desde la Red Pro es traer la conversación de la descentralización, de la autonomía territorial, entender qué significa eso y cómo empezamos como país a entender que cada región es diferente. Nunca vamos a poder comparar, y ustedes lo han visto hoy, somos parecidas, pero una cosa es Bogotá es ciudad-región, otra cosa es Antioquia, otra cosa es Risaralda, otra cosa es la Orinoquía, pero justamente nuestra institucionalidad tiene que entender eso, digo estatal, para poder darle soluciones más concretas a cada una de las regiones. Pues qué maravilla de conversación con estas mujeres definitivamente tan pro, que es la realidad, es una conversación que abre a la esperanza, que abre al futuro. Gracias a ustedes por estar aquí en este foro.